Lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los vecinos que habéis acercado hoy aquí, a todos los vecinos y vecinas que estéis aquí. Me agrada ver la sala completamente llena y eso, pues, como siempre, da ilusión. También agradecer a los medios de comunicación, tanto a Cadena Dial como a ION, su presencia y que transmita las propuestas de los compañeros a todos los vecinos y vecinas de la localidad. Estamos aquí encantados de la presencia, también agradecer su presencia de estos tres pesos pesados, de Miguel Ángel Bustamante, de María Márquez y de Isabel Franco. Yo voy a hacer simplemente la presentación. Yo soy José Javier Avecilla, soy el coordinador local de Izquierda Unida, para quien no me conozca, y tengo aquí el privilegio de tener a Miguel Ángel Bustamante, que es el candidato número 3 al Congreso de los Diputados. Es una persona incansable, nos encontramos en todas las manifestaciones. Yo creo que algunas veces se parten dos, como hace nuestro alcalde, no sé cómo lo hace. Es un gran deportista, le gusta el deporte, de hecho es maestro de educación física. Y qué decir de él, que es un ejemplo. La verdad es que ha estado militando en el Partido Comunista desde los 18 años y actualmente es el secretario del Partido Comunista, y está aquí un poco para hablar de política, no de esa política que hablamos en mayúscula, para hablar de educación, de sanidad, de esto que nos quieren que hablemos algunos. Y simplemente le voy a dar paso, deciros que se tiene que ir porque tiene al padre enfermo, entonces vamos a tener un poco de premura para que él sea el primero que intervenga, y también pues se va a tener que ausentar de forma rápida, ¿vale? Muchas gracias, Javier, y disculparme porque por motivo de salud, y bueno, ahora viniendo a Marchena tenía una entrevista en Marchena y bueno, me han llamado de casa y tal, y me voy a tener que ausentar. Simplemente daros un saludo, felicitaros. La última vez que estuve aquí fue las elecciones municipales. Adelante Aral, y con Miguel Ángel a la cabeza y el conjunto de compañeros y compañeras y de camaradas ha sacado el mejor resultado de Andalucía. Habéis ganado por mayoría absolutísima, más de un 70%, y por tanto es un orgullo para nosotros como dirección del Partido Comunista, en este caso, por contar con un miembro de la dirección como alcalde más votado en Andalucía y como dirigente de la izquierda por el triunfo de la confluencia de Izquierda Unida, de Podemos en Aral, en un pueblo donde la gestión que estáis haciendo pues ha sido muy bien reconocida por el conjunto de vecinos y vecinas. Solamente transmitiros que el 10 de noviembre nos jugamos mucho, que hay malestar por la repetición electoral, que hay malestar entre nuestros vecinos y vecinas, pero que hay que apelar al futuro, a qué es lo que nos jugamos. Se tarda 5 minutos en votar. En estos años ha habido 775.000 ejecuciones hipotecarias en España, gente que ha perdido la vivienda, que dice la Constitución que es un derecho fundamental. La vivienda, todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna. Sin embargo, ha habido más de 1 millón de personas, porque son 775.000 ejecuciones, que se han tenido que ir con familiares que han perdido la vivienda, que han sido desahuciados, y aquellos cuya banca no le ha perdonado las hipotecas, no le ha perdonado ninguna deuda. La banca ha recibido 350.000 millones de euros, de los cuales se han perdido 60.000 millones. Una banca que tiene un beneficio de 62.000 millones a día de hoy, en estos años, y que no ha devuelto aquello que se le dio de dinero público, a costa de la sanidad, a costa de la educación, a costa de las pensiones, a costa de los salarios de los empleados públicos, para recuperarse de sus problemas y de su mala gestión. Y por tanto, por la gravedad de las cosas que han pasado, nosotros reivindicamos que Unidas Podemos es la única fuerza política que puede blindar derechos de los trabajadores y trabajadoras y enfrentarse a los poderosos. Habéis visto y hemos visto cuando hay un acto público y llega Juan Carlos I de Borbón, se le pone la alfombra roja y Sánchez, Rivera, Casado e incluso Abascal agachan la cabeza y doblan las rodillas. El saludo. Hemos visto como cuando los grandes poderosos descuelgan el teléfono, cuando lo pide la COE, el Círculo de Empresarios, el PSOE, el PP, Ciudadanos e incluso Vox obedecen. Y por tanto Unidas Podemos es la única fuerza política que puede enfrentarse a esos poderosos, que han intentado destruirnos y llevan desde 2015 intentando destruir el espacio de Unidas Podemos.
Desde el 2015, cuando no éramos el espacio de Unidas Podemos, que sacamos juntos 6 millones de votos, medio millón de votos más que el PSOE, los poderosos llevan intentando destruir nuestro espacio político. Y lo intentan destruir porque saben que es la única fuerza política que es capaz de enfrentarse, que es capaz de hacer una reforma fiscal para que paguen a aquellos que ostentan tanta riqueza y que es capaz de blindar los servicios públicos. Y eso lo tenemos que transmitir, nos jugamos el futuro. Yo creo que el Partido Socialista es, digamos, el caballo de Troya del capitalismo, el caballo de Troya para los trabajadores y trabajadoras, porque nos engaña porque nos dice que es de izquierda, pero después a la hora de la verdad aplica políticas de derecha. El Partido Socialista, y en esta nueva época, ya no hay que contar la época de Felipe González o la época de Zapatero, las políticas que se hicieron, en la de Felipe González de privatizaciones y en la de Zapatero de recortes, en la época de Sánchez, que ha sido efímera, y hemos visto que no ha cumplido, efímera en el poder, que no ha cumplido con aquello a lo que se comprometió. Sánchez ganó las primarias del PSOE diciendo que iba a derogar las dos reformas laborales, la del año 2010 y la del año 2012, la del PP y la del PSOE. Después dijo que iba a derogar la reforma laboral del 2012, que era la del PP. Después dijo que iba a derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Después hablaba de un estatuto de los trabajadores sin tocar las reformas laborales. Y lo último que hace es mandar un documento a Bruselas diciendo que va a aplicar la mochila austríaca. La mochila austríaca es el despido gratuito, que es que el trabajador vaya acumulando parte de su salario para que cuando llegue el despido se haga la indemnización. Por tanto, hay que tener cuidado, hay que creer más en lo que se hace que en lo que se dice, no creer lo que dice Sancho, lo que dicen los programas, porque ya sabéis que nos engañan con los programas son muy bonitos, los de todos los partidos, pero luego son papel mojado, igual que la Constitución, la misma Constitución, que es la garantía jurídica del cumplimiento de unos derechos, no se cumple, y los programas políticos tampoco se cumplen. Por tanto, hay que evitar en estas elecciones que el Partido Socialista pueda garantizar la estabilidad de los de arriba y del sistema con la derecha, y por tanto es fundamental llamar votos a Unidas Podemos, porque juntos los y las pensionistas, los trabajadores y trabajadoras, las mujeres que sufren violencia y desigualdad, los trabajadores que sufren precariedad, los jóvenes y el conjunto del pueblo tenemos que luchar por nuestro futuro. Y Unidas Podemos es la fuerza política que garantiza poder cambiar las cosas y que la historia cambie y que los nuevos recortes que están por venir por la situación económica no los paguemos los de abajo, sino que los de abajo tengamos derechos y tengamos unas condiciones de vida dignas que nos permitan tener futuro y que nos permitan aquello que quiere el trabajador, que es tener una vida tranquila, con derechos, poder salir a pasear con su hijo, con sus nietos, pero que no nos roben el derecho y que no nos roben el futuro. Que la gente joven no se tenga que ir de España, hay 2 millones de españoles en el extranjero, sabiendo que no van a volver porque no hay oportunidades. Y eso lo tenemos que cambiar. Se cambia en la calle, con la movilización y con la lucha, y se cambia también votando. Porque lo bueno que tienen las elecciones, aunque los medios tienen mucha influencia, el poder es muy poderoso, pero lo bueno de las elecciones es que las papeletas están sobre la mesa. Y ese día tu voto y nuestro voto puede valer lo mismo que el voto de Florentino Pérez, de Ana Patricia Botín y de todos los banqueros. Ese día la historia la podemos escribir nosotros, y Unidas Podemos es la fuerza política que garantiza cambio y transformación. Así que mucho ánimo, muchas gracias, y os dejo con la compañera y me disculpáis por la... Bueno, ahora que no me escucha, puedo comentaros de que Miguel Ángel es una persona ejemplar, es un político de la calle, él es maestro de escuela, hay que dejarlo muy claro que está trabajando de maestro de escuela, es un político de la calle, y que él conoce lo que es el sacrificio, porque él se sacó las oposiciones de maestro de escuela con un 9,4 mientras estaba trabajando en el campo, en la tala del melocotón, y también estaba trabajando de portero. Y ahora que no me escucha, porque si me escucha el zoótico al lado, me echa la bronca, así que tengo un poco que omitirlo, ¿vale? Bueno, tengo aquí a mi derecha a Isabel Franco Carmona,
una mujer muy joven de 34 años, pero también muy preparada. Casi, 33, le echa un año más. Día más. Bueno, es la candidata número 2 al Congreso por Sevilla y siempre ha estado muy vinculada al 15M, a ese movimiento que tanta energía transmitió, y aparte también, como no, a sindicatos como el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Es licenciada en Ciencias del Trabajo y también es experta en evaluación de políticas públicas. Isabel ha tenido que trabajar, al igual que la mayoría de nosotros que estamos aquí, en condiciones precarias. Ha sido también dependiente, sabe perfectamente lo que tenemos que pasar hoy en día cuando iniciamos nuestros primeros trabajos, y ella por eso tiene tanta ilusión, y sabe que tenemos en la actualidad una legislación laboral injusta y que la única forma de cambiarla es a través de la política y escuchando a la gente. Voy a dar paso a Isabel, ¿vale? Venga, un aplauso. Verdad que de cosas. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, no solamente por estar aquí, también por haber ganado las elecciones municipales, que yo creo que es de agradecer, no solamente por los vecinos del pueblo, no solamente por los andaluces y las andaluzas, sino por la especial importancia que tiene que tengamos alcaldes que estén luchando por su pueblo, que estén luchando por mejorar la vida de sus vecinos y vecinas, y sabemos que eso no se hace a base de pelotazos urbanísticos, de venga a poner rotondas, de privatizar los centros de mayores, como están haciendo y como han hecho durante tantos años tantos alcaldes de tanto Partido Popular como del PSOE, sino precisamente poniendo en el centro los problemas de sus vecinos y vecinas y conociendo los problemas que tiene el pueblo y poniéndolos en valor, y haciendo de que el ayuntamiento sea un espacio público, un espacio de todos y de todas, porque al final se habla mucho de política, de esto que sale tanto en la tele, ¿no? La gran política, que en realidad muchas veces no es más que un escenario y un teatro, sino que en realidad la mayor política, la gran política es la que se hace desde dentro, ¿no? Desde abajo, desde los pueblos. Así que muchas gracias por haber ganado con tanta mayoría el Ayuntamiento de Aral, porque es fundamental que estemos en todos los ayuntamientos y al lado de nuestros vecinos y vecinas. Y cómo no, después de 4 elecciones generales que llevamos de una detrás de otra, casi sin parar, con 6 meses entre unas y otras, o 2 años y medio como máximo, con 2 mociones de censura de por medio, haciendo auténticas, saltos de 3 y 4 volteretas para poder hacer cosas que creíamos que eran fundamentales y que, aun sin estar en el gobierno, algunas hemos conseguido, como por ejemplo el aumentar el salario mínimo interprofesional a 900 euros, y que parece poca cosa, pero conseguir echar a Mariano Rajoy también de la Moncloa con toda su corrupción y con todas sus políticas de recortes y de derecha. Después de todas esas volteretas y triples saltos mortales que hemos dado, nos encontramos ahora mismo otra vez en unas cuartas elecciones, y creo que eso también, aunque sea muy duro, aunque genere mucha desesperación, y nos genera desesperación a nosotros y a nosotras que estamos en primera línea, no solamente hablo desde el Congreso, sino también desde nuestros espacios políticos a nivel municipal, que somos los más concienciados, y a nosotras mismas nos cansa, aun sabiendo que el que tenemos enfrente es un poder muy duro, muy fuerte, y que cuesta mucho trabajo poder traspasar. Aún así, como decía, a nosotras nos cuesta mucho, y cuanto más les cuesta a la ciudadanía, que quizás no está tan enterada de las cosas que pasan en el día a día, y no solamente que no esté tan enterada de las cosas que pasan en el día a día, sino que realmente tiene una necesidad tan brutal, tan vital, de poder sacar a sus hijos para adelante, de poder sacar a sus mayores adelante, de ver cómo va a pagar la electricidad, de cómo va a pagar el gas, de cómo va a pagar la hipoteca o el alquiler,
cómo va a darle un futuro a sus hijos cuando llega septiembre, ver cómo va a sacar para adelante todos los gastos que lleva el colegio, los materiales escolares, toda esa gente que tiene tanta necesidad de que este país cambie, de que haya un gobierno que de verdad esté peleando por la mayoría social, peleando por los derechos laborales y sociales de toda la ciudadanía, pues con más razón nuestros vecinos y vecinas están más cansados, la mayoría de la población está muy cansada y por eso mismo es tan importante que nos valoremos como militantes todos y todas, porque la campaña fundamental no es la que se está haciendo en los medios de comunicación, ni la que hacemos en la tele, ni en los grandes actos. La campaña real, la campaña de verdad y la más importante es la que estáis haciendo todos y todas, explicando qué es Unidas Podemos, por qué hemos llegado otra vez a unas cuartas elecciones, por qué se ha llevado tantas veces a los medios de comunicación y tantas veces ha abierto portadas Unidas Podemos diciendo que nos financiemos con Irán, que nos financiemos con Venezuela, que ha habido un montón de facturas falsas, que han sacado hasta nuestras ecografías, nuestras direcciones de nuestras casas, las han sacado, las sabe todo el mundo, las ha visto las fotografías de nuestras ecografías, de nuestros hijos e hijas. Sois vosotros y vosotras los que estáis explicando que eso no era más que una campaña orquestada por una policía política de mano de algunas personas muy sinvergüenza que lo sacaban en los medios de comunicación, y todo esto era para que no llegásemos nunca al gobierno, para que Unidas Podemos nunca estuviese en el gobierno, porque vieron como en 2015, a finales de 2015, en las primeras elecciones a las que como Podemos también nos presentamos junto con Izquierda Unida, aunque en ese momento íbamos por separado, la suma de Izquierda Unida y de Podemos superaba en 500.000 de votos a la del Partido Socialista. En 500.000 de votos, que se dice pronto, que conseguimos más de 6 millones de votos, y sin embargo el Partido Socialista se quedó en 5,5 millones, y vieron que realmente era muy peligroso que nosotros y nosotras llegásemos a la Moncloa, y no porque como personas individuales no tuviesen miedo, ni le tienen miedo a María, ni me tienen miedo a mí, ni le tienen miedo a nuestro alcalde en concreto, ni le tienen miedo a Pablo Iglesias, ni a Alberto Garzón, ni a Maíllo le tenían miedo. No nos tienen miedo a personas individuales, le tienen miedo precisamente a ese pueblo organizado que se pelea las campañas electorales, que le da pánico ver cómo sus hijos van a tener menos derechos laborales y menos derechos sociales que los que ellos disfrutaron, que los que nuestros mayores han peleado, las personas con el pelo blanco, como dice Monedero. Sois precisamente a vosotros y a vosotras, es a nosotras como colectivo, como personas organizadas, conscientes de lo que queremos y de la sociedad que necesitamos, a las que le tienen tanto miedo, y por eso nos han querido destruir como sea, y por eso hoy estamos otra vez en elecciones. Y además precisamente ahora, ¿no? Precisamente en octubre, precisamente en noviembre, parece, y mi madre, hay un dicho que mi madre repite mucho, que es un dicho popular, que es el de piensa mal y acertarás, ¿no? Precisamente cuando iba a salir la sentencia del 1 de octubre, ¿no? La sentencia del Procés, precisamente cuando sabían que más se iba a caldear el ambiente, cuando sabían que más podían crecer el sentimiento de derecha, el sentimiento fascista y el sentimiento del odio, precisamente cuando sabían que iba a ser posible que los tribunales se pronunciase diciendo que realmente se podía sacar a Franco de su mausoleo, haciendo una utilización brutal, tanto del sentimiento de democracia que tiene nuestro país, de solidaridad entre territorios, de conciencia mutua, de saber que somos un país muy diverso, una España diversa en la que cada comunidad autónoma tiene su cultura, su historia, su idiosincrasia, su forma de vivir, que Andalucía también la tiene, igual que la tiene Cataluña, nuestros idiomas, nuestra forma de expresarnos, de conocernos, dando odio precisamente o generando odio precisamente en esa comprensión, en esa creación de pueblo diverso, y generando también una cosa que a mí me parece que puede ser una de las peores cosas que puede hacer
un gobierno y que puede hacer un presidente del gobierno, que es utilizar a los movimientos de la memoria histórica, a toda la lucha que llevan nuestros abuelos, que han llevado nuestros padres, para dignificar este país, para dar de verdad una conciencia de lo que ha sido nuestra historia, para poder gritar a los cuatro vientos por una vez, por fin, que a muchos de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos y de nuestros tíos los asesinaron simplemente por defender la democracia, por estar en contra de un golpe de Estado, por luchar contra un fascista como era Franco, y dar a nuestro país otra vez un toque de democracia, que vuelva la democracia. Tanta gente que tenemos otra vez, que tenemos todavía en las cunetas, y que sin embargo Pedro Sánchez haya usado la memoria histórica y la lucha de nuestros abuelos, la lucha de las asociaciones de memoria histórica para hacer campaña electoral y sacar rédito electoral. Creo que es lo peor que puede hacer un presidente del gobierno, y por eso estamos hoy precisamente en estos momentos en elecciones, para utilizar precisamente el dolor de tanta gente. Y resulta que a mí me corre la rabia mucho, porque no se podía esperar 2 semanas a sacar a Franco de su mausoleo, no se podía esperar 2 semanas, solo 2 semanas para dar a ese hito tan importante un poco de respeto, ¿no? Un toque de respeto. Pero sí se puede esperar para sacar la sentencia de los ERE hasta después del día 10 de noviembre, hasta después de las elecciones. Pero no me quiero centrar solo en hablar de esto, porque creo que es precisamente lo que quieren, que nos centremos solamente en esto, y que dejemos de hablar de precisamente lo que venía diciendo al principio, que son los dolores cotidianos y las necesidades cotidianas. Nos han dicho de todas las formas posibles que no se podía, lo han intentado de todas las formas posibles hasta el punto de llegar a crear una policía política en contra de Unidas Podemos. Han mentido una y otra vez prometiendo que iban a hacer cosas que finalmente nunca han hecho, como por ejemplo sacar la lista de los amnistiados fiscales o derogar la reforma laboral, algo que decía el PSOE una y otra vez que iba a hacer y al final, cuando termina gobernando, no hace. O, por ejemplo, intervenir los precios del alquiler, como negoció con nosotras en los presupuestos generales del Estado, eso que tanto peleamos y con los que conseguimos que se subiese el salario mínimo interprofesional a 900 euros, con todo lo que queda todavía para llegar a la media europea, y sin embargo ahora vemos cómo no se hace. Yo creo que es importante, no solamente durante esta campaña electoral, sino también después, pero ahora en estos 10 días que quedan, que hablemos con nuestros vecinos y vecinas y que les digamos precisamente que sí que se podía hacer, que sí que conseguimos sacar el salario mínimo, subir el salario mínimo a 900 euros, y que sí que se puede conseguir hacer que haya un gobierno por fin que luche por los derechos de la gente. Y fijaos si se puede hacer, fijaos si es absolutamente factible que se pueda hacer, que la COE y Ana Patricia Botín, y no solamente la COE y Ana Patricia Botín, también los grandes poderes económicos y financieros de este país y de fuera de este país, pero en concreto los que se pronunciaron, la COE y Ana Patricia Botín, no querían que llegásemos al gobierno. De hecho, fue precisamente un representante de los empresarios el que dijo por primera vez que no podría dormir si Unidas Podemos llegaba al gobierno, y fijaos quién lo ha terminado diciendo, ¿no? Precisamente Pedro Sánchez. Hay que ver los amigos que se hace nuestro presidente en funciones. Fijaos si se podía hacer, que no querían ni por activa ni por pasiva que llegásemos al Ministerio de Empleo. Era una de las grandes líneas rojas. Se han inventado miles de excusas de que no podíamos estar en los ministerios de Estado, que Pablo Iglesias no podía estar en el Consejo de Ministros, miles de excusas, una tras otra. Hemos cedido una vez después de otra, y no porque quisiésemos ceder
para que ellos se quedasen o se llevasen el gato al agua, sino precisamente porque creíamos que era fundamental que en este país por fin hubiese un gobierno progresista que luchase por los derechos de la gente, y pensábamos que había que ceder en muchas cosas para poder conseguirlo. Pero claro, es que no querían que llegásemos al gobierno, y menos todavía al Ministerio de Trabajo, porque entonces, si nosotras llegábamos al Ministerio de Trabajo, no se iba a poder implantar la mochila austríaca, ni tampoco se iba a poder hacer negocio con nuestras pensiones, porque si Unidas Podemos está dentro del gobierno, nosotras nos podemos equivocar muchas veces y a lo mejor cometeremos errores porque no hemos gobernado a nivel estatal nunca, pero lo que no nos vamos a equivocar nunca es de bando. Nunca, nunca, nunca íbamos a consentir ni que se hiciese negocio con nuestras pensiones, las entidades financieras con las pensiones privadas, ni que hiciesen tampoco negocio con la mochila austríaca, porque no podemos olvidar que la mochila austríaca no es más que quitarnos una parte de nuestro salario para que lo gestionen las entidades financieras, los bancos, los fondos buitres. Al final iban a ser los mismos de siempre los que iban a hacer negocio de nuevo con nuestros derechos, y ya hemos perdido muchos derechos con esta crisis, y no va a volver a ser una nueva recesión o una nueva crisis de nuevo la excusa para que hagan negocio con nuestros derechos si Unidas Podemos está dentro del gobierno. Y de eso es precisamente lo que hay que hablar en esta campaña electoral y explicárselo a nuestros vecinos y vecinas, que si estamos nosotras en el gobierno va a haber empleo de calidad, vamos a legislar para que haya empleo de calidad, primero derogando la reforma laboral, después poniendo un estatuto de los trabajadores en condiciones que tengan los derechos laborales en el centro, haciendo que haya escuela de 0 a 3 años, que nuestro olivar sea un olivar vivo, un olivar que además esté bien pagado, que se acabaron ya de las ventas a pérdida que están precarizando tanto la vida de nuestros pueblos, que se acabó ya de que nos quiten, nos desvertebren territorialmente, quitándonos los trenes sociales cada vez que hay algo como lo que pasó el año pasado con esas lluvias que inundaron y se cargaron las vías, que no vamos a consentir que nos quiten los trenes sociales que son más baratos, que son además los que dan servicio a nuestros pueblos con sus paradas, para cambiarlos por una alta velocidad con menos paradas, más caro, para que nuestros hijos, para que los jóvenes no se puedan ir a estudiar, para que los mayores no se puedan ir a trabajar fuera y volver a sus casas de nuevo, para desproteger más a nuestros pueblos y para hacer que haya una diferencia cada vez mayor entre los pueblos y las ciudades, que se dejen ya de llenarse la boca diciendo que es necesario proteger al mundo rural o como lo quieran llamar, porque ni es mundo rural, ni se trata de que los pueblos haya que protegerlos más que las ciudades, no, se trata de que haya justicia, de que haya igualdad y que haya servicios para todas, se viva donde se viva. Y como me estoy alargando mucho, demasiado, y voy a parar ya porque también María va a contar muchas cosas y además lo va a contar yo creo que es importante escucharla porque lleva en la sangre la lucha por los derechos de los estudiantes, por sus alumnos, porque haya una universidad y una educación pública. Yo lo voy a dejar aquí diciendo que habléis con todo el mundo, que habléis con los vecinos y vecinas. Yo sé que ya lo estáis haciendo, pero seguid haciéndolo con vuestros cuñados, queda poco tiempo, pero realmente es imprescindible que la gente sepa que si Unidas Podemos llega al gobierno, se le va a acabar el chollo a los de siempre y por fin va a haber un gobierno para la gente. Me vais a permitir que abra un pequeño paréntesis porque ha tocado ciertos elementos que son muy interesantes. Ella ha hablado de la importancia que tienen los ayuntamientos y los ayuntamientos de izquierdas, pero un ayuntamiento de izquierdas no puede hacer nada contra leyes injustas que hay en el gobierno. Si no entra un partido como Unidas Podemos en el gobierno, no se podrán cambiar esas leyes injustas, y eso es muy importante que lo sepamos aquí, que lo digamos aquí alto y claro, ¿vale? Otro de los temas que ha tocado ella es las personas del pelo blanco. Es que yo me siento muy orgulloso de que en la localidad de Aral
haya una plataforma de pensionistas que van todos los días a la corredera, que se financia. Y como digo, me siento muy orgulloso de verlos como luchan, y ya no por sus derechos, sino por los derechos de los que vienen detrás. Y la verdad es que es digno de admirar a estas personas que siguen dando ejemplos. También has hablado del transporte. Aquí en Aral también hay una plataforma que lo único que busca, hablando de la vertebración, que paran los trenes, que tampoco se está pidiendo tanto, que paran los trenes, esa simpleza. Tenemos una estación que vale un dineral y eso es un dinero tonto perdido. Y lo único que pedimos aquí es que paren los trenes, y solo tenemos que decirlo alto y claro. Y se puede, pero no interesa, porque los servicios públicos lo están haciendo que sean rentables o no rentables, y eso no es la forma donde tiene que trabajar el Estado. El Estado tiene que trabajar para el pueblo y por el pueblo, y eso no nos podemos fallar. Y también... Y también simplemente ya acabo, ya cierro ese paréntesis, porque también aquí en Aral es que somos muy activos, y hay otra plataforma del LGTBI que también siguen trabajando. Son un grupo de jóvenes muy activos, brillantes, y que siempre están peleando por la igualdad. Y como ellos dicen, sin la lucha de clases no puede haber feminismo ni puede haber igualdad. Así que también les mando desde aquí un saludo, ¿vale? Bueno, ya tenemos aquí a María Márquez Guerrero. No digo la edad porque ya me he equivocado con Isabel y ya no voy a cometer el mismo fallo 2 veces. Es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla y profesora titular de Lengua Española. Ha participado en todas las manifestaciones que tienen que ver con la igualdad. Es una persona que está en todos los movimientos donde se pide la igualdad de derechos en la educación, pero no solo la igualdad, porque ella también pide calidad, porque la educación tiene que tener una calidad, la calidad de una educación pública que nos hace todos iguales, que no haya una diferenciación entre la privada y la pública, y eso es fundamental. Ha sido también diputada en el 2019 y es un torbellino, es una persona apasionada, realmente apasionada. Tuve la suerte de verla en un meeting con Antonio Maillo, otro torbellino, y disfruté como, vamos, disfruté aquel día viéndolo, porque transmitían con esa pasión que daba gusto verlos a los dos, a María y a Maillo. Así que damos paso a María, simplemente. Bueno, me ha hecho mucha gracia eso del torbellino. Aquel día yo no tenía conciencia, pero es verdad que me dijeron después de ese día que no me moviera tanto, porque sí, yo no tenía conciencia, de verdad, ¿eh? O sea, simplemente estaba hablando y contando las cosas, pero por lo visto me movía mucho. Y después me dijeron que, oye, que me estuviera un poco quietita porque no había quien me hiciera vídeo, ¿vale? O sea, porque aquello no paraba, ¿no? Bueno, pues la cosa es que uno pues se altera, ¿no? Y se emociona cuando está hablando, simplemente porque lo que estás contando pues es verdad, ¿no? Y lo sientes como una verdad, y muchas veces como estás hablando de realidades que duelen muchísimo, ¿no? Y bueno, y yo creo que es la indignación y es la rabia la que nos ha llevado a muchas personas pues a salir a las calles y a poner nuestra vida patas arriba, ¿vale? Cuando ya teníamos una vida y pensábamos que más o menos la vida iba a seguir igual, siempre comprometida, siempre luchando, pero en tu burbujita, bueno, pues llegó el momento de la crisis económica, llegó el momento no de la crisis, que no es lo peor, sino de las políticas que vinieron después, porque de una crisis se puede salir de varias maneras, y las políticas que nos pusieron para salir de la crisis de austeridad, bueno, y entonces tú empiezas a ver a tu alrededor, ¿no? Cómo se va deteriorando la vida. Tú vas a ver cómo la gente sufre, vive en una situación de ansiedad, porque no tiene certidumbre ni sobre el trabajo, ni sobre qué va a ser de su futuro. Tú te das cuenta que los jóvenes, ¿no? Bueno, pues mi hija, ¿no? Pues no se puede ir de la casa porque no tiene para ser independiente, ni tienen tampoco un proyecto de futuro, porque cómo me voy a embarcar yo en montar una familia, en tener un hijo,
en fin, en hacer una vida, ¿no? Y entonces tú vas acumulando y vas sintiendo, bueno, pues cómo echan a una amiga de la casa, cómo la desahucian, cuando su pareja, pues los dos tenían trabajo y pues tenían una hipoteca pues que podían pagar. Y no hicieron ninguna tontería, no vivieron por encima de sus posibilidades, que de esa manera tan ofensiva nos lo decían, ¿os acordáis? Es que habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. De eso nada, sois vosotros los que habéis vivido por encima de nuestras pasividades, digo yo, porque hemos aguantado tanto que se nos han montado las chepas. Y entonces yo vi como esta amiga, pues de pronto su pareja se queda sin trabajo, ella también, se pone a limpiar casa y viven con el dinero de ella limpiando casa y lógicamente pierden su casa, la casa en la que habían invertido, porque no solamente estaban pagando su hipotequilla, sino que habían hecho obras en su cocina, habían hecho cosas y bueno, pues se quedan sin la casa y además pagándola al banco. Y además con una deuda con el banco sobre esto, y los bancos acumulando casa y acumulando casa y acumulando casa y haciendo negocio con el sufrimiento de la gente, que se queda sin futuro, sin trabajo, sin familia, los jóvenes que se van fuera. Tengo, como no vamos a tener todos, tenemos sobrinas, ¿no?, que viven a 5.000 kilómetros y que están todo el día llorando porque quieren volver. O sea, que lo de la movilidad exterior, esa de la Fátima Báñez, esa ministra que decía que eso era movilidad exterior y que a los jóvenes les gustaba salir y para ver el mundo, yo la tenía paseándole, dándole vueltas al mundo como Willy Fox, pero como con una pensión, ¿sabe?, con 600 euros. Vamos a ver si le gustaba darle vueltas al mundo. Tengo sobrinas que están, pues eso, lejísimos y que están deseando volver porque no es que el mundo sea allí horrible, pero simplemente quieren estar con su familia y en su tierra. Entonces, cuando uno empieza a ver alrededor de uno sufrimiento y sufrimiento y sufrimiento, dice, ¿esto es obligatorio que sea así o podía haber sido de otra manera? Y entonces cuando oigo al Juncker ese, ¿vale?, al de la Unión Europea, porque todo esto nos lo planteaban como si la crisis fuera, yo no sé si os acordáis, pero nos lo planteaban como si fuera, pues yo que sé, un tsunami. ¿Os acordáis? Un fenómeno de la naturaleza, un terremoto, que viene una crisis, que la prima subía, que la prima bajaba, que los mercados se contagian, se contagiaban. Yo no sabía de qué se contagiaban, qué era aquello, no, porque ni sabía lo que era la prima, ni si aquello era una enfermedad contagiosa o era que nos venía encima un maremoto y se nos iba a romper el mundo. Pero grave era, evidente, ¿vale? Y ante esta situación terrible, ¿verdad?, pues ellos lo que decidieron es tomar una serie de medidas que fueron, bueno, vamos a rescatar a los poderosos, vamos a blindarlos, porque si el sistema financiero está un poco en crisis y eso puede traernos un peligro para todos, porque eso es lo que nos cuentan siempre, que cuando no ganan mucho, los que tienen mucho dinero, los de abajo los vamos a pasar muy mal. Eso es lo que nos cuentan siempre, porque hay una serie de mitos que se nos repiten continuamente. Tienen que ganar mucho, tienen que tener muchos beneficios, porque si tienen muchos beneficios, ellos invierten y ellos dan trabajo y estamos todos bien. Cuando ellos están muy bien, estamos todos bien. Mi hijita, como ha dicho Miguel Ángel antes de irse, 350.000 millones de euros se les dio a la banca, de los que no han devuelto 60.000 millones, y él nos ha recordado que 62.000 millones ya han tenido de beneficio. No han devuelto ni un duro. Ahora, cuando uno no paga su hipoteca, a la calle. Si tienes niños pequeños, me da igual. Si te quedas viviendo ahí a la intemperie, es tu problema. No has sabido calcular bien las cosas. Ahora, cuando es a ellos, sí. Entonces, el Juncker porque esto todo nos venía de arriba, los mercados, lo terrible que estaba pasando, el mundo se nos iba a caer encima y había que poner remedio inmediatamente. La troika, ¿no?, que imaginaos, yo aquello lo escuchaba y que no sé economía, ¿verdad?, no mucha, cada vez voy aprendiendo más, no me queda más remedio. Ya la Calviño nos quiere poner la asignatura de financiera. Digo yo que nos la tienen que poner desde que nacemos, ¿vale? Porque para salvarnos y para protegernos de los engaños que nos tienen apañados esta gente, tenemos que tener los ojos muy abiertos. Ellos no lo quieren para eso exactamente. Entonces, vino la troika
que con este nombre horrible que parece de monstruo, ¿verdad? Monstruo de 3 cabezas que atormenta a todo el personal, viene la troika y nos pone a todos firmes, nos apretamos los cinturones, nos asfixian, ¿vale? Todos sin decir ni pío aquí porque no sabemos qué es lo que nos puede pasar. Y oye, al cabo de los años sale Juncker diciendo, la verdad que no ha sido necesario que le hiciéramos a Grecia eso, porque a Grecia la humillaron, la destrozaron, la apalearon. Era algo terrible, no era de llorar, ¿no? Y tú ves que ha salido un referéndum y que la gente vota que no quiere esa política y pues lo siento que vote, porque ¿quién ha dicho democracia aquí? ¿Verdad? Y entonces yo vi como al pueblo griego lo aplastaban y ahora Juncker viene detrás, Juncker, se dice Juncker, viene detrás y dice, pues la verdad que no era necesario haber hecho eso con Grecia, es un sufrimiento innecesario el que les infringimos porque resulta que podía haber habido otras salidas para la crisis, pero es que tuvo un sentido y es que era una medida ejemplarizadora para que los otros países del sur se dieran cuenta de que no podían tener gobiernos progresistas que tomaran medidas en contra de los intereses de los privilegiados, en contra de la banca alemana, en contra de la banca francesa. Y ahora nos dice que es innecesario, después de que ha destrozado a un pueblo entero. Y luego nos cuentas que hay armas químicas en Irak y bombardeas y destruyes el pueblo entero y nos dice que era necesario porque había armas químicas. Y cuando uno empieza a ver tantísima crueldad y tantísima mentira, ¿verdad? Pues entonces dice, este sufrimiento, ¿por qué ha tenido que ser así, no? Y entonces dice, pues nada, es decir, yo tengo que ponerme a hacer algo, ¿no? Yo tengo que ponerme a hacer algo porque no me voy a quedar aquí quieta porque me va a dar una úlcera. Me va a dar algo, pero como le ha dicho, yo soy un torbellino y evidentemente si yo no trabajo, pues mala cosa y entonces pues toda la rabia para afuera. Y el 15M a las calles y a las plazas. Y entonces aprendimos una cosa, lo llaman democracia y no lo es. Y entonces empezamos a pensar, pues oye, esto de la democracia está muy bien, formalmente es muy bonito, ¿verdad? Pero realmente parece que aquí mandan más la gente que ni siquiera es de nuestro país, que tiene mucho dinero, que es de la banca, y parece que esta gente pues mandan bastante. Y empezamos, lo llaman democracia y no lo es. Y después decíamos, PSOE, PP, la misma mierda es. Y por las calles gritábamos esto, pero claro, es decir, nosotros teníamos razón para decir eso, porque el PSOE y el PP eso fueron los dos los que modificaron el artículo 135 de la Constitución, y modificando el artículo 135 de la Constitución podemos decir que anularon a la Constitución enterita. ¿Por qué? Porque dijeron que a partir de ese momento lo principal era la deuda y todos los demás derechos estaban subordinados al pago de la deuda. Luego, ¿qué pasa con el derecho al trabajo, a un empleo digno? ¿Qué pasa con el derecho a la vivienda? ¿Qué pasa con el derecho a tener una sanidad pública de calidad, una educación gratuita y universal de calidad también? ¿Qué pasa con las pensiones, con el derecho a tener una vida digna cuando llegamos? Todo está subordinado a la deuda, ¿verdad? Pues entonces ya es como decía esta Constitución, el propio concepto de la soberanía nacional estaba en peligro, el propio concepto de la democracia era revisable. Por tanto, había una crisis, era una crisis brutal, pero no solo económica, era una crisis de representación. Y entonces salimos a las calles, para recuperar la democracia real, ya, decíamos. Y entonces, pues mira, nos dijeron, mira, estos son 4 chavalitos jóvenes, ¿sabes? Muy hipilongos, ellos, y muy graciosos, ¿sabes? Que se reúnen con muchas sonrisitas, se miran mucho y hacen así, aplauden así, ¿sabes? Allitos al redondel y son muy simpáticos y muy graciosos. Y entonces nos abrieron todos los medios de comunicación porque aumentábamos la audiencia y evidentemente teníamos interés mediático, económico. Y entonces, oye, pues como muy simpáticos y muy graciosos los chicos del 15M. Claro, sacamos 5 eurodiputados y aquello pareció como bueno, ¿vale? No estaba mal del todo. Pero oye, cuando sacamos 71, ya se le quitó toda la gracia. Ya la cosa empezó a cambiar, ya no les gustamos nada.
ya les parecíamos, donde antes éramos simpáticos y un poco hippies, perros flauta y tal, pues ya empezamos a ser sucios, ¿no? Como nos han dicho, que si no nos lavamos, que si somos sucios, que si somos, ¿no? O sea, con ese desprecio, con ese odio de clase, con el que se pueden dirigir a nosotros, como vosotros habéis observado bien, sin respetarnos y sin darnos el tratamiento que nos merecemos, como se lo merece todo el mundo, ¿no? Y empezaron ya a tratarnos de otra manera. Y evidentemente esto era porque empezamos a ser peligrosos. Y empezamos a ser peligrosos, y ahora ya no repito todo lo que ya ha dicho mi compañera, ¿no? Las cloacas del Estado, porque además eso lo hemos visto. Y hemos visto cómo cuando empezamos a ser peligrosos dijeron, con esta gente hay que terminar. Ya de broma ni mijita, ¿vale? Con esta gente hay que descabezarla y hay que terminar con ella como sea. Y fueron pues lo que ella ha contado, ha estado ahí, ¿vale? Vamos a terminar a lo bestia. Nos vamos a inventar lo que nos dé la gana, vamos a sacarlo en todos los medios de comunicación, vamos a despertar la sospecha, porque empezaron con chavistas, radicales, bolivarianos, pero claro, esto parece que no le llegaba bien a la gente, ¿no? Venezuela, Irán, ¿vale? Y todo lo que conocemos ya. Y ya era ir al derribo y terminar con nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que a pesar de eso, de 71 tuvimos 42, o sea que no daban por nosotros nada, pero a pesar de todo eso, y con vuestra fuerza, y con vuestra conciencia, y con vuestra determinación, tuvimos 42 diputados. Y mira por dónde, pues con 42 diputados y los 123 que ellos tenían, podíamos tener un gobierno de coalición. Y hubiera sido un gobierno progresista, que podría haber aprobado medidas importantísimas que hubieran mejorado nuestra vida. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha contado Isa, que como se trataba de que no estuviéramos de ninguna manera en el gobierno, pues empezamos con un auténtico espectáculo. Un espectáculo surrealista, de hacemos como si negociamos pero no negociamos, ¿vale? Que parecía algo, una puesta en escena, ¿no? Que no se la creía nadie, y nosotros, por supuesto, teníamos que estar y teníamos que hacer todo lo posible por estar allí, y hemos cedido lo que no se puede ceder más, porque nos hemos plegado incluso hasta que vetaran a nuestro secretario general. O sea, ¿dónde se ha visto semejante cosa? Yo voy a negociar contigo, pero tú te quitas del medio, ¿vale? Porque no eres demócrata, ¿vale? Y estaba el Pedro Sánchez súper crecido. Estaba el Pedro Sánchez que se creía que tenía un patrimonio. Parecía que le habían regalado la Moncloa para él para la vida entera. Y se creía que tenía mayoría absoluta, pero no la tenía. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que él hizo un teatro donde realmente no estaba dispuesto a negociar. Y es evidente que no estaba dispuesto a negociar, fijaos, por ese veto que ya de por sí es como decir, voy a ponerte una bomba, ¿no? Y te voy a dinamitar, o sea, no quiero negociar contigo, te quiero destruir. Eso era evidente. Pero fijaos, ni siquiera era verdad que quisieran un gobierno solitario. Porque en un momento determinado de esa negociación, nosotros dijimos, bueno, pues podría ocurrir que los apoyáramos, pero desde fuera, sin firmar nada. Le damos la investidura y ya está. Y nos vamos a la oposición y nada. Y dijeron, de eso nada. O sea, ni dentro ni fuera. Iban a elecciones, lo tenían calculadísimo. Y lo ha contado Isa muy bien. Tenían calculado el conflicto en el que se iba a desarrollar la campaña electoral y cómo iban a sacar todo un rédito electoral del miedo, del marco de la ruptura de España. Vosotros sabéis que aquí se habla de que España se rompe, como dicen ellos, que lo utilizan mucho, están siempre con que España se rompe. No se ha roto nunca ni se va a romper, pero están siempre causando ese miedo o despertando el fantasma de la guerra civil. Despertando el fantasma de la guerra civil de una manera provocadora, porque hay que ser provocador para decir que las 13 rosas son violadoras, O sea, hay que ser, vamos a ver, no te digo ya fascista, eso es, retorcido, ¿entiendes? Hay que ser malaje, retorcido, tiene que ser alguien que viene a buscarme, para que yo salga allí, ¿sabes?, a defender, ¿sabe?, la memoria de personas con un corazón purísimo, ¿verdad?, que lucharon por la República y por la democracia, por la justicia. Y entonces le vas a manchar la memoria, ¿no? Entonces lo hacen para provocarnos, para que salgamos y la montemos y la liemos, porque viven de esto, viven de la confrontación. Vosotros habéis escuchado a Rivera, de Ciudadanos, pues dice, quiero ser presidente para meter en la cárcel
aquellos que quieren romper mi país. ¿Qué os parece el programa? A mí como programa me parece redondo, vamos. O sea, no tiene otro programa. Nada más que quiere ser presidente para meter en la cárcel a la gente. Pero vamos a ver, ¿entiendes? ¿Qué programa es ese? ¿Qué estilo es ese? Pues de esto viven, ¿vale? Viven de esto y lo necesitan. Entonces, entre esta cantidad de ruido y de humo que están haciendo, porque es enorme, el ruido y el humo en el que nos tienen envueltos, con Cataluña, ¿verdad? Echándonos a pelear entre nosotros para que la gente les coja manía a los catalanes, ¿sabes? Y les diga, mira, tú los catalanes los que nos tienen liados, incendiándonos las calles, nos van a romper España y tal y cual, echándonos a liar entre nosotros, ¿sabes? Y a pelear. Y con este ruido, por eso nada más que tenemos una pregunta que hacernos, que es la principal, la verdad. Yo creo que todo se simplifica mucho, ¿sabéis? Y al final lo que nos tenemos que preguntar es, ante la nueva recesión que dicen que viene, porque todos los indicadores están diciendo que viene una nueva crisis económica, ante esa desaceleración, o como la queráis llamar, ¿qué proponen las diferentes fuerzas políticas? Esa es la pregunta, porque la crisis se nos va a venir encima otra vez, ¿vale? Otra vez vamos a estar de la misma manera, ¿y qué van a hacer uno y qué van a hacer otro? Y yo os digo, nada más que hay dos salidas, solamente hay dos, parece que tenemos muchos partidos, ¿verdad? Pero pienso, en mi humilde opinión, que solo hay dos salidas. Una, la de la receta de siempre, la receta que ha estado sostenida por el bipartidismo y que es el modelo neoliberal. El modelo neoliberal quiere decir que viene una crisis y eso se resuelve con austeridad y con recorte. ¿Eso qué quiere decir? Más precariedad, más pobreza, más desigualdad. Deterioro, y los ricos más ricos. Deterioro de todos los servicios públicos, porque evidentemente los recortes pues significa que no hay recursos materiales y no hay recursos humanos, no tenemos dinero para pruebas médicas, no tenemos dinero para estudiar en la universidad. Así de sencillo, porque nada más que para un máster de eso, ¿verdad? Hay que hacerse millonario, te tiene que tocar la lotería, heredar algo o endeudarte hasta aquí. Entonces, estamos en que una salida es la receta de siempre, que es el modelo neoliberal, y la otra salida es, pues mira, la alternativa, que es el modelo del estado del bienestar, que eso hace unos años nos reíamos. Cuando yo me acuerdo, cuando hablábamos del estado del bienestar nos parecía una cosa ñoña, Ahora nos suena, por lo menos a mí, me suena a la ciudad del sol, los títulos de obras que tratan de mundos utópicos, ¿no? Eso del estado del bienestar a mí me suena ahora ya al título de esa obra de Campanella, La ciudad del sol, o Utopía, ¿no? De Tomás Moro, pues ya estado del bienestar, ¿vale? Ya no sabes tú qué es eso, porque ya se nos ha olvidado que era eso. Ese es el modelo, y ese modelo, mirad, son diferentes completamente los dos, porque en el modelo neoliberal, desde Adam Smith, que es su padre, el padre de este modelo, desde hace mucho tiempo, pues está la idea de que el Estado no tiene que intervenir en los asuntos económicos, que lo que tiene que hacer es dejar que el mercado, como una mano invisible, así la llaman, es capaz de autorregularse. Y hay que dejarlo tranquilito y libre. Y dicen, si todas las personas, individualmente, y todas las empresas, trabajan para producir muchos beneficios, con eso solo está garantizado el bienestar social. Eso dicen los neoliberales. No quieren intervenir en el Estado y piensan que con ese egoísmo y con esa competitividad por sí solo ya está garantizado el bienestar social. Y luego está el otro modelo que dice, no, amigo, el mercado por sí mismo genera desigualdades. El mercado es origen de grandes y profundos desequilibrios. No todas las personas tienen las mismas oportunidades y evidentemente el Estado tiene que intervenir. ¿Y para qué tiene que intervenir? Pues el Estado tiene que intervenir para corregir esos desequilibrios. ¿Cómo? Pues regulando los precios. ¿Cómo? Pues con una política fiscal justa y progresiva, que paguen más los que más tienen, evidentemente. ¿Cómo? Garantizando que se van a cumplir los derechos laborales y sociales de los trabajadores, ¿verdad? Pues esos son los dos modelos. Bien, pues PP, Ciudadanos, Vox, por supuesto, es evidente que son neoliberales. ¿Y el PSOE? Igual. El PSOE, exactamente igual. Es decir, el PSOE dice en la campaña somos la izquierda, que lo tiene que decir muy alto porque ya nadie se lo cree, ¿verdad? Cuando uno en la izquierda no va por ahí, ¿no? Decía antes vuestro alcalde, es que yo no voy por ahí diciendo que yo soy el alcalde,
que yo soy el alcalde, es que no llevo un letrero aquí diciendo que soy el alcalde, es que es el alcalde, ya está, ¿verdad? Pues somos la izquierda, lo que decimos alto, porque es que esto ya no se lo cree nadie, ¿verdad? Esto no se cree absolutamente nadie. Bueno, pues eso hace la misma política neoliberal, de ellos es la reforma de 2012, de ellos es el factor de sostenibilidad de las pensiones, de ellos es la modificación del artículo 135, ¿verdad? Ellos hacen una política también de buitres. De buitres. Y les digo buitres porque son depredadores, ¿vale? Porque son depredadores, quiero decir, no es por casualidad, está todo súper estudiado, ¿verdad? Fijaos, si es que sin ir más lejos, ¿no? Aquí en nuestra tierra, la junta esta que tenemos ahora, el gobierno de los trifascistas estos, ¿vale? Esta junta tan civilizada y tan democrática, bueno, pues, ¿qué ha hecho en sanidad? Pues mirad, vino, el sol había hecho fatal, no se podía hacer peor. Es decir, la sanidad había sufrido tantos recortes que no teníamos dinero, no teníamos personal, no teníamos recursos materiales y las listas de espera eran enormes y las posibilidades de salir bien parados, de entrar en el hospital eran pocas. Entonces, lógicamente, estábamos muy mal. De hecho, una de las razones por las que Susana Díaz fracasó y tuvo ese destrozo fue por la mala gestión, la terrible gestión que hizo de la sanidad. Acordaos en Granada, Spiriman y todos los médicos, después en Sevilla, después en Málaga, después en Huelva, ¿os acordáis? Se le vino encima porque había hecho una gestión pésima. La derecha hace de la sanidad su caballo de batalla y dice, yo voy a terminar con las listas de espera, yo voy a hacer una gestión eficiente, porque eso de la eficiencia les encanta. Voy a hacer una gestión eficiente y voy a terminar con las listas de espera. ¿Qué hace para esto? Pues dice, un plan de choque. Un plan de choque, que les gustan los planes de choque, oye, más que los decálogos. ¿Vosotros os habéis dado cuenta que a todos les llaman decálogo y plan de choque? Pero ya os digo una cosa, que como digan plan de choque no van a hacer nada, ¿eh? Esto lo tengo ya más que visto. Cuando vienen con decálogo y con plan de choque, digo, ya estamos, ya lo tenemos, ya está. Aquí se queda todo se queda en el palabro, así. Bien, pues el plan de choque decía, había terminado con las listas de espera. 22,5 millones de aquí a diciembre van a estar los quirófanos funcionando a tope, mañana, tarde, noche, los fines de semana, el 100% de la plantilla. Vamos a ampliar incluso el horario de la jornada laboral de los médicos, siempre voluntariamente, siempre con un plus salarial, pero aquello iba a ser, madre mía, ¿sabes? Aquello iba a ser tremendo, como el centro comercial de Lagoa, ¿sabes? El paraíso de la sanidad iba a ser. Claro, esta era la idea, ¿verdad? El plan de choque para terminar con las listas de espera. Pero fijaos una cosa, cuando Aguirre dijo esto por marzo, esto del plan de choque que iba a terminar con las listas de espera, ya sabía él perfectamente que el SAS no tenía capacidad por sí mismo para terminar con el problema de las listas de espera. De hecho, he visto en la prensa que dijo, el sistema colapsaría. Amigo, hacemos un plan de choque para terminar con las listas de espera. 2, decimos que el SAS no va a poder hacer frente a esto porque el sistema colapsaría. 3, inyectamos 15,5 millones de euros para ampliar los conciertos con los hospitales privados, con la excusa de que vamos a derivar a los hospitales privados al 30% de los pacientes en espera. ¿Creéis que se ha terminado aquí la perversión? Los buitres son crueles. No terminan. ¿Qué va? 4. Una orden del SAS que impide cubrir bajas y realizar nuevas contrataciones. 5. Los 7 millones de suplementos que les tenían que llegar antes de diciembre no llegan. Ya está. El caos completo en la sanidad. 109 operaciones aplazadas. 41 estudios diagnósticos, pruebas cardiológicas, de endoscopia, de todo tipo de cosas. 6.000 y pico pacientes en espera.
616 que van a ser operados después del plazo legal. Las camas de 149 a 100 camas. De la UCI de 8 a 6. Una enfermera, una limpiadora. Los médicos tienen que decir a quién de los dos salvo. No, esto es verdad. Sí, porque hicimos una mesa de sanidad el otro día en Mairena de las Jarafes y vinieron, pues el jefe, ¿cómo era? Pepa, era el director, el jefe del equipo de empresa del comité de empresa. El director del comité de empresa del Hospital de Bormujos, del Hospital Comarcal de Bormujos, que estuvo allí y nos estuvo dando todos estos datos y nos lo contaba allí así, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, o sea que el plan de choque, espérate que me entere de qué querías decir con plan de choque. Ya os digo que cuando oigáis plan de choque, os pongáis debajo de la tierra. Que el plan de choque quiere decir algo horrible, horrible. Es que mienten como bellacos. Entonces, el plan de choque ha significado, a ver que yo me entere, tú no has terminado con la precariedad laboral de los profesionales sanitarios que se van a otros países porque no tienen aquí unas condiciones de trabajo dignas. Tú no has terminado con la precariedad de los profesionales de la sanidad. Tú no has terminado con las listas de espera, sino que al contrario, has aumentado el plazo. O sea, todavía es más largo el plazo para que te operen, para que te diagnostiquen, para que... En fin, ha aumentado el plazo enormemente. Y además le has dado 15,5 millones a los hospitales privados. ¿Me quieres contar qué gestión quieres tú hacer? Como un buitre. Ya te lo cuento yo lo que hacen los buitres. Destrozan y engullen. Así. Lo destrozan y lo engullen. Se meten en la sanidad, prometen arreglarla, hacen un caos, un colapso sanitario y luego tenemos que privatizar porque mira cómo está funcionando. Si es que lo público no es eficiente. Y eso que tenemos, la experiencia de los 6 hospitales madrileños, de la Esperanza Aguirre. Lo público gestiona infinitamente mejor que lo privado. En lo privado no se gestiona mejor, aumentan los costes de una manera escandalosa y se empeoran los servicios para nosotros. Entonces, ¿quiénes son los que ganan? Los buitres, ¿no? Que son los que se lo comen. Así. En la sanidad, pero es que en la educación pasa lo mismo. Porque es que hace 2 días he leído en la prensa que los rectores de la Universidad de Sevilla y de la Pablo de Olavide han puesto el grito en el cielo, porque tampoco les llega la financiación. No les llega la financiación. ¿Y ahora qué les ha dicho la Junta? Que es tan simpática y tan amable. Pues les ha autorizado a que si quieren tapar el déficit que tienen porque no les dan dinero, que utilicen los 40 millones de remanentes que tiene la universidad. Los ahorros de la universidad, como la bolsa de las pensiones, ¿acordáis? Que no te podemos dar dinero, no te preocupes, tú tiras de tus remanentes. Y los rectores, perdone, pero es que los remanentes estos ahorros están hechos para acciones y proyectos de carácter estratégico, no están hechos para tapar agujeros ordinarios. Pues si no quieres taparlo, pues no los tapes. Como después tenemos a las universidades privadas de alternativa, si no quieres tapar los agujeros, los que no puedan estudiar que no estudien y los que tengan dinero que vayan a la privada que no tiene agujeros. Entonces, esta es la manera que tienen siempre de proceder. Esto es el modelo neoliberal. Esto no es por casualidad. Quiere decir, vamos a enriquecernos y vamos a aprovecharnos de lo público. Y el otro modelo, pues es el modelo que es la alternativa, que es el estado del bienestar, que es simplemente voy a garantizar el mercado genera desequilibrio. El Estado tiene que corregir los desequilibrios y fundamentalmente el Estado tiene que garantizar los derechos laborales y sociales. El Estado tiene que garantizar la justicia social. Y entonces, es todo lo contrario. En lugar de ponerse la política arrodillada al servicio de la economía economía tiene que ponerse al servicio del bienestar general. ¿Cuándo está el problema? A que tiene un sentido común bastante grande. Pues ¿sabéis cuál es el problema? Pues que esos que dicen que no quieren intervenir en el mercado, es mentira. A ellos les encanta intervenir en el mercado. Pero vamos a ver, ¿no es una intervención en el mercado los rescates bancarios? Los oligopolios eléctricos, ¿no se ponen de acuerdo para fijar el precio? Entonces, ¿por qué os escandalizáis tanto de que queramos fijar el precio del alquiler? Más allá, peor lo digo,
interviene en el precio de los medicamentos. Es que resulta que los medicamentos, esto me entero porque lo veo en la prensa, sí que es escandaloso. Resulta que los medicamentos, lo que paga el Estado, pues lo calcula viendo el medicamento que cuesta menos. Y ese medicamento, bueno, pues es la base de lo que él va a pagar, ¿no? Claro, como la competencia, porque el mercado, el libre mercado tiene la competencia, ¿qué quiere decir? Que aparecen genéricos nuevos, que aparecen nuevas presentaciones, que eso baja el precio de los medicamentos, con lo cual si dejaran libre el mercado, pagaríamos cada vez menos, ¿verdad? Y el mercado estaría libre como a ellos les gusta, pero no, amigos, ahí el mercado no les gusta libre. Las farmacéuticas se ponen así, como buitres, y presionan al gobierno, y el gobierno dice, cuidado, 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 no se pueden bajar los medicamentos, y medicamentos esenciales para nosotros y para nuestra vida, que podrían ser más baratos, no se bajan, no porque el mercado no quiera, sino que no se baja porque quieren seguir teniendo ellos los grandes beneficios que tienen. Y ellos no quieren que se intervenga por una cosa muy sencilla, porque quieren socializar las pérdidas y quedarse para ellos solo con los beneficios. Y lo que más horror le da de todo, ¿sabéis lo que es? El artículo 31, que es una fiscalidad justa y progresiva. Porque ellos se lo quieren llevar todo fresquito para los paraísos fiscales. Los buitres no quieren repartir nada, se lo quieren engullir todo. Y entonces lo que no soportan es que nosotros le digamos que tenéis que pagar. Que no puede ser que un autónomo, un pequeño empresario, pague lo mismo de impuestos que un gran empresario. Que eso no cabe en ninguna cabeza, ¿verdad? O sea, que tenemos que pagar de una manera justa y en función de lo que ganamos. Y entonces, este es el tema. Por tanto, PP, PSOE, y digo PP y PSOE, como decíamos en el 15M, hacen idéntica política. Ya ha hablado Isa de la mochila austríaca, ya habla también Bustamante de Miguel Ángel de un montón de medidas que son reaccionarias y de derecha. Vox y Ciudadanos, ni os cuento, ¿verdad? Unidas Podemos es la única fuerza que puede garantizar que tomemos medidas progresistas, avanzando hacia la justicia social. Y esa es la razón por la que no quieren que estemos en el gobierno. Exclusivamente. Ni 3 ministerios, ni 2 ministerios, ni una vicepresidencia, todo eso. Nada. Ningún problema, que no queréis, que no dormís bien. Claro, si yo lo entiendo, ¿cómo vais a dormir bien si no pagáis y vais a tener que empezar a pagar? Lógicamente, ¿cómo vais a dormir bien? Si yo lo entiendo. Lo que pasa es que ahora duermen bien un 1% de la población y el 90% no dormimos. Y ahora ya va tocando la hora de que empecemos a dormir bien, los que no pueden comer, los que no pueden tener vivienda, los que no pueden tener medicamentos, ¿verdad? Los que se ven en la miseria en su vejez, va siendo hora de que empecemos a dormir y que ellos a lo mejor pierdan un poquito de sueño, que tampoco van a perder mucho, ¿verdad? Pues esto es el momento. Y entonces, ¿qué pasa? Que no nos han dejado por esa razón. Es así de sencillo. O sea, no os sintáis fracasados. No digáis, qué cansancio, cuatro votaciones en 4 años. Yo os digo, y 300.000. Vamos a ir a votar 300.000 veces. Que no nos van a cansar, ¿vale? Que no nos van a cansar. Que los habréis escuchado, todos con ese tono tan comprensivo, diciendo es que la gente está muy cansada. Es que ya el desengaño, ¿verdad? El desengaño. A mí en todos lados me lo preguntan. ¿Y ustedes qué piensan hacer? Porque con este cansancio tan grande, con este desencanto tan grande... Y decía Cañamero el otro día en el Coronil, ¿cansancio? ¿Qué cansancio? ¿Cómo va a ser cansancio con un papel y ponerlo en la urna? Con lo que yo llevo trabajado y lo que tengo yo encima. ¿Pero qué dice la gente? ¿Cómo vamos a estar cansados de eso? Y yo le decía, Diego, claro, es que es verdad, dicen que están muy cansados. ¿Qué van a estar cansados? Lo que pasa es que la gente los tienen convencidos de que lástima, no podéis. ¿No veis que no podéis?
Y nosotros decimos, no podíamos hacer que la jornada laboral fuera de 8 horas, y tenemos una jornada laboral de 8 horas, nosotras todas las que estamos aquí no podíamos votar, y estamos votando, y que esperen, que no vamos a votar solos, que vamos a terminar con la brecha salarial, y que vamos a conseguir muchísimas cosas, y no contra nadie, sino por justicia, por igualdad. Claro, nos decían que no podíamos ir de huelga, que nos metían en la cárcel, y ya está el derecho de huelga conquistado. ¿Cómo se conquistan las cosas? Insistiendo. No nos vamos a cansar. Lo siento infinito por ello. Nos sobra fuerza y dignidad. Así que, échale. Que vamos a ir a votar, que convenzáis por favor a la gente de que el cansancio y el desengaño es la rabia impotente disfrazada de pena. Y eso es lo que quieren, que tengamos mucha pena, ¿verdad? Y que estemos deprimidos, y que estemos tristes y que pensemos que nada merece la pena. Entonces, por eso lo de Torbellino me parece a mí lo de Torbellino me parece un piropo de los más grandes que me han echado en mi vida. Y por eso os digo que no nos vamos a cansar y que vamos a estar representando, porque vamos a sacar 3 diputados y un senador. Y sí se puede, y no pasarán, y vamos a seguir hasta el final, ¿verdad? Se termina el camino, pues allí nosotros. Muchísimas gracias. Un momento, no estaba previsto bueno, simplemente agradecer a Miguel Ángel Bustamante, a María y a Isabel las intervenciones, agradecer a todo el público aquí asistente, a todos los vecinos y vecinas que nos están viendo, un día festivo, el esfuerzo que han realizado. Y yo desde aquí lo que voy a hacer es pedir el voto para Unidas Podemos. Pido que votéis a Unidas Podemos porque es el único partido que no le debe nada a ninguna empresa ni a ningún banco. Es un partido que está lleno de políticos de la calle, de gente que sabe lo que es la calle, sabe lo que es pasarlo mal y sabe lo que es un trabajo normal. Y por eso pido que se vote a un partido político que va a gobernar para y por el pueblo, ¿vale? Muchas gracias a todos. Sí se puede. Sí, se puede.